Quiero meterme de lleno en la arena económica. Está Martín Pollera, secretario de Industria y Desarrollo Productivo de Florencio Varela, economista. Está Osvaldo Cornide, el expresidente de CAME. Ambos, muchas gracias. Distintas generaciones, diferentes, probablemente diferentes historias. Pero el más joven. Usted es el más joven, sí, por supuesto, no se ofende, ¿no? No. Pero quiero compartir los dos datos económicos del día. Uno es la economía en recesión, que es lo macro, y eso que implica, porque el correlato es efectivamente un desempleo en alza, entre tantas otras cosas. Este es el nivel de actividad, este es el cuadro del INDEC. Me voy a mover hasta el plasma, porque lo que quiero marcarles es la tendencia, digamos. Fíjense, la línea verde lo que está marcando es la variación respecto al trimestre anterior. La línea azul es el PBI desestacionalizado, es el Producto Bruto Global de la Argentina. Medido en términos de dólares, fíjense, una especie de efecto serrucho, ¿vieron? Esto no es tan habitual en las economías consolidadas, las economías desarrolladas. Bueno, acá tenemos una variación en caída del 3,5. Ahora, estamos en un nivel de actividad económica que no es distinto a 2013, al primer trimestre del 2012, al primer trimestre del 2011, que está incluso por encima del primer trimestre del 2010, del 2009. Fíjense, la economía, el Producto Bruto, el conjunto de bienes y servicios que produce la economía argentina prácticamente está estable desde el 2012 hasta el 2018. Más allá de algún efecto serrucho. Independientemente de que el tercer trimestre no es el mismo trimestre, pero miren la diferencia con la elección del 2015, apenas un poco por encima, 2014 por debajo, año de recesión, 2013 año electoral, otra vez con indicadores positivos, 2012 en casi igualdad que incluso 2011, tercer trimestre, que el 2017. Eso es tiempo perdido. Eso es tiempo que pasó, no amplió la economía, la capacidad de producir bienes y servicios, y tenemos más habitantes, por lo tanto hay una torta para repartir que es una porción un poquito más chica para todos si se repartiese de manera igual. Como además la distribución es más desigual, efectivamente algunos tal vez de esa torta comen un poco más y muchos otros tal vez estén comiendo bastante menos que el promedio. Este es el dato que muestra, a mi gusto, por qué la economía no tiene un proyecto perdurable, sustentable. Un proyecto perdurable, sustentable marcaría esto, una tendencia, si se quiere así, siempre creciendo, más allá de alguna contingencia. Bueno, no es la economía argentina, es un efecto serrucho increíble. Cornide, ¿este es el escenario para todo el 2019 en perspectiva? Bueno, desde mi punto de vista, casi todo el 2019, desde el punto de vista oficial, dicen que en el tercer trimestre del año 2019 va a empezar la recuperación. Pero también se habló de los brotes verdes en su momento, etc. Yo lo que le quiero decir es que la situación de las pymes, hay un montón de datos, ¿no? Caída de la actividad, inflación del 47%. Devaluación de más del 100%. Devaluación de más del 100%. Desempleo abierto en el 9%. Hay empresas que han caído en la venta el 50% en volumen físico. Y empresas organizadas y serias. La situación es desesperante porque cayeron las ventas. No hay financiamiento. Vale oficialmente el 60%, pero en la realidad vale el 80% o el 90% si una pyme quiere descontar un cheque. No hay consumo, porque es público y notorio que la gente no tiene plata y ha bajado los consumos, ha caído la venta, más que los índices estos del 3, 4, 5%. Bueno, comercio minorista más del 15% de caída en noviembre. Más del 15%. Hay una presión de invasión de mercadería importada que compite deslealmente con la industria nacional y por otro lado la aprieta también. Bueno, esto se escucha a diario, se conoce, y no creo que nadie lo discuta, etc. Lo que nosotros nos hemos planteado frente a esto es crear un comité de defensa de las pymes con un instituto de recuperación, porque en algún momento va a haber que recuperar este aparato que
se está deteriorando, que está cerrando, que está a media máquina. Calculo que en el sector industrial casi el 50% de la capacidad instalada está ociosa. Quiere decir que si una empresa puede hacer 10 vasos, está fabricando 5 porque solo puede vender eso y con suerte. No voy a hablar yo de lo que pasó, porque estuve yo discutiéndolo en su momento con Aranguren y con otros ministros, el tema de las tarifas. Empresas que de 2.000 le pasaron a 25.000 por mes. Bueno, otras hablemos de 1 millón, que son más grandes. Así que acá lo que hace falta es, a nuestro juicio, ¿no? Terminar de concluir esta conjunción de dirigentes y economistas y presentar, como vamos a presentar en enero, creo yo, una cantidad de medidas para la reactivación que la tomará el gobierno, la tomarán los demás partidos políticos, pero es nuestra obligación hacerlo. Muy distinto a las 35 medidas que propuso la Conferencia Episcopal con organizaciones sociales, la CGT, aunque no lo firmó la Unión Industrial Argentina. No, en realidad la Unión Industrial hizo las 35 medidas. Hubo un documento muy bueno de organizaciones sociales que le presentaron a la Conferencia Episcopal que la UIA finalmente no firmó. Y que naturalmente tiene el visto bueno de la Iglesia, aunque la Iglesia no la haya firmado. Pero después con medidas de urgencia, que son 2. Una, suspender todos los embargos y ejecuciones de la FIP, de las oficinas de renta del orden provincial y de los municipios, que son voraces. ¿Para qué? Para no matar a la gallina de los huevos de oro, porque si la embargan, le cuento yo, la FIFA ha embargado muchísimos, y por suerte muchos han logrado sacar del embargo porque dieron en garantía su propiedad, sea su casa o sea la fábrica, porque si no, no pueden seguir trabajando con los demás. ¿Nota corte de cadena de pago? Sí, por supuesto. O sea, no es solo demora, sino algún corte. No, hay corte de cadena de pago. A ver, y no es menos cierto que una vez que se pierde un empleo o se cae una empresa, es mucho más difícil levantar una empresa y al mismo tiempo recuperar un empleo. Porque además la ley en general obtura la posibilidad de tomar un empleado. Porque no es que viene un empleado y una mochila, o me equivoco. Claro, una mochila que se le eventó al juicio futuro con leyes que amparan el derecho del trabajador y el derecho de los vivos, las dos cosas. Claro. Entonces habrá que separar la paja del trigo en algún momento y plantear una reforma en serio y tal vez pensar una legislación que esté también pensando en ese tercio de la población económicamente activa que desenvuelve una tarea que no aporta y que lo hace de manera marginal. Efectivamente. ¿Por qué? Porque ahí vayamos a otro punto, hay una estructura impositiva que desalienta totalmente la actividad, digamos, en blanco, y lleva a la gente a la marginalidad. Yo lo tengo que decir, aunque sea dirigente, pero muchísimos pequeños comercios que se ven perseguidos por toda esta situación de caída de venta, aumento de alquileres, aumento de tarifas, etcétera, lo que pasa es que dejan de pagar impuestos. ¿Pero por qué? Los llevó el Estado a eso. Sí. Ahora la seguimos. Quiero preguntarle, Martín, ¿la perspectiva del 2019 es parecida a esta foto de una caída que usted entiende va a prolongarse durante todo el año o tiene alguna expectativa de que haya una reversión en el segundo semestre? Bueno, primero, buenas noches, gracias por la invitación. Mira, me parece que lo responde el propio gobierno con el presupuesto y las proyecciones que hace en el presupuesto. El gobierno reconoce que el año que viene, en el 2019, la actividad económica va a caer un 0,5% y el Fondo Monetario Internacional inclusive que da 2 pronósticos, siempre el optimista y el pesimista. En el caso optimista habla de una caída del 1,5%. Eso por un lado. En lo que tiene que ver estrictamente con lo que uno podría proyectar de este 2019, lo que uno ve es que no hay ninguna fuente de crecimiento real que uno pueda pensar que el año que viene la economía pueda salir de esta recesión. No turismo, no campo, no energía. No, porque, a ver, 3 de cada 4 pesos que se generan en el Producto Bruto vienen de la mano del consumo. Y el consumo se mueve
con dos cuestiones. Si los salarios le ganan a la inflación, cosa que no va a ocurrir. Y segundo, si se genera empleo. Bueno, el dato de hoy de empleo marca a las claras que lo que se está generando es una precarización laboral y una destrucción de puestos de trabajo. O sea, no vemos ningún argumento para pensar sólidamente que el año que viene vamos a tener una economía en recuperación. O sea, eso es solo voluntarismo y optimismo, pero no con correlato en la realidad, entiende usted. Totalmente, y además creo que hay una cuestión también de que ya hoy las autoridades económicas ni siquiera se meten en el campo de la economía porque han errado en cada uno de sus pronósticos, desde brotes verdes, segundo semestre, inclusive muchos economistas de la propia de la CIT, de lo que se dice la Citi, que proyectaban este 2018 con un crecimiento de 3,5%, un dólar a 23, 24 y una inflación del 15%, le erraron por varios cuerpos. Yo creo que esos errores, que son bastante sistemáticos, no tienen que ver con errores, me parece que tienen que ver con una lectura equivocada de cómo funciona la economía. Si no hay consumo, el crecimiento de la actividad económica no se va a dar, porque además estamos en un contexto internacional muy complejo, en una guerra comercial entre China y Estados Unidos, en donde las exportaciones tampoco pueden ser el motor de crecimiento. Bueno, mañana hay mucha expectativa por la decisión que tome la Reserva Federal de los Estados Unidos, si es que vuelve a subir la tasa de interés en medio de la discusión abierta de Donald Trump con el presidente de la Reserva, la presidenta, a propósito de esa eventual decisión, porque ahí donde sí hay autonomía, no como en la Argentina, efectivamente la Reserva Federal es la que cuida la política monetaria y de inflación. Y lo que está entendiendo es que el nivel de actividad económica de la economía norteamericana, que está en su mejor momento en las últimas 3 décadas, está recalentando la actividad. Eso quiere decir que está inflando precios porque hay más demanda que oferta para comprar, qué sé yo, una lapicera. Entonces el que fabrica la lapicera, si puede venderla a 12 en lugar de 10, lo pone a 12. Y eso va a precio, porque hay plata y porque hay crecimiento en el nivel de actividad económica. Trato de ser, perdónenme porque usted es el especialista, usted también, pero lo cierto es que trato de ser simplista para intentar comprender la magnitud del debate que se está dando en Estados Unidos, que nos pega a los países emergentes porque encarece el costo del dinero en el exterior al subir la tasa del bono de referencia del Tesoro norteamericano a 10 años por encima del 3% y por lo tanto, con un riesgo país en casi 800 puntos, la Argentina, hoy una empresa o un Estado, podría ir a buscar plata afuera si le prestasen, pero a no menos del 11,5-12% en dólares anual, lo cual es virtualmente un disparate. El dato del desempleo lo quiero compartir con ambos, porque el dato del 9% del desempleo abierto es de por sí una noticia que es esta, la placa del INDEC, tercer trimestre contra tercer trimestre, el salto es del 8,3 al 9%. Cuando uno mira segundo trimestre estaba en el 9,6, primer trimestre del 2018 9,1, cuarto trimestre 7,2. ¿Por qué la comparación es trimestre con trimestre? Por el factor estacionalidad. Por lo tanto, el salto es del 0,7. Ahora, es un salto perturbador, porque el desempleo abierto está tendiendo a tener un piso en el 9 y probablemente en meses de mayor desempleo abierto, como el primer y segundo trimestre, estemos en la perspectiva de encontrar un desempleo de 2 dígitos. Y eso vuelve a poner sobre el tapete un problema que empieza a ser también relativamente estructural. El desempleo no ha sido friccional en la economía argentina en los últimos 25 años, 30. Friccional es 3%, 4%, es decir, un desempleo donde el que quiere encontrar empleo no lo está encontrando, pero tiene un empleo, quiere cambiarse, que es distinto a no tenerlo y buscarlo y no conseguirlo. Te estaban en el 6%. ¿Cómo? Hace 3 años estaban en el 6% el desempleo. Desempleo abierto, 6 y algo, 6,5. Te agrego algo más. En el mismo gráfico, si uno puede ver la barra naranja y la barra verde, lo que está viendo es que los ocupados y, fíjate, los ocupados demandantes de empleo también crecen. ¿Qué quiere decir eso? 6,4 respecto al 5,4. Los 15,4, por ejemplo, y los 16,7. Ah, perdón, correcto. El mismo trimestre. ¿Qué quiere decir eso? Que aún el que tiene trabajo necesita salir al mercado laboral a complementar ingresos porque su salario no le alcanza. Claro, eso quiere decir que la inflación le gana por varios cuerpos a los salarios y por lo tanto tenés que salir a buscar trabajo. El ocupado y el subocupado, o sea, tenés a los desocupados que no tienen trabajo y van a buscar en el mercado
un puesto de trabajo. Al subocupado, que tiene una determinada cantidad de horas que tiene que complementar ingresos, y al que ya tiene trabajo también. No, uno mira columnas, barras, gráficos, como cuando se hablaban de las leyes respecto de lo que pasó con los jubilados, y por ahí no va, digamos, al tema individual, no, al ejemplo. Es terrible la desocupación, es terrible para una persona desocupada. Sí, claro. Yo le voy a decir, yo, en un minuto se lo digo, a los 29 años estaba casado, me quedé sin trabajo. Mi mujer trabajaba en 2 lados, yo me levantaba, hacía el desayuno, llevaba al colectivo, volvía, hacía el almuerzo, hacía las camas, y así durante 5 meses, hasta que conseguí trabajo. Es desesperante, dan ganas de suicidarse. Y uno ve a la gente, porque yo conozco gente que se quedó sin trabajo, deambulando sin saber qué hacer, de cómo se le pasa el día, los que pueden comer. Hay muchos que no pueden comer. Y es realmente una cosa desesperante. Y acá se toma, no acá, sino en la Argentina, como una cuestión estadística. Un economista dice, bueno, que suba 2 puntos más. Total, eso nos ayuda a cerrar las cuentas con el Fondo Monetario Internacional. Muy cierto, es un gran punto, Osvaldo. Solo el que lo padece lo puede contar, además. Eso es cierto, y habla de la sensibilidad. Lo que se transformará como desafío para la política es cambiar esto. Gracias por este ratito. Hasta la próxima. Una última placa que quiero compartir y me voy al encuentro con Gustavo Cere. Este es el ritmo de desempleo en el total de los 31 aglomerados urbanos que mide el INDEC. Y fíjense de vuelta, tercer trimestre estamos casi en el 10. Esta es la barra del 10. Ahora, fíjense que la línea del desempleo, miren lo que era. Esta es la problemática de la estructuralidad. Solo en 2013 encontramos, a mitad del 2013, un desempleo arriba del 4,5%. Solo en el tercer trimestre del 2015 encontramos un desempleo en el 6%. Pero arriba del 6% luego estuvo siempre el desempleo, siempre. Y venimos de un pico de poco más del 2003. Lo que quiero marcar es que acá hay un fenómeno de estructuralidad en el doble del empleo razonable, lógico, digno, que es un desempleo del 3%, 3,5%. Estamos conviviendo con una tasa de desempleo entre el 6 y el 10% desde el 2007, es decir, en los últimos 11 años, salvo algunos pequeños ejemplos que son muy pocos que no justifican la tendencia. Eso es lo que marco. Sí, perdón. Sí, yo te agrego 2 cosas. Digo, si uno compara 2003 al 2015 lo que fue la gestión, y uno traza una línea de tendencia, la línea de tendencia es claramente descendente. Sí, pero 2009 a 2015... Sí, eso es la crisis internacional, ahí tuviste. Pero hubo 6 años con una tendencia que no movió el amperímetro de manera sostenible. Pero ¿sabés cuál es la particularidad que está pasando en nuestra economía? Es que va a terminar el 2019 y de los 4 años, 3 años van a mostrar caída de la actividad económica, crecimiento del desempleo y algo paradójico. Vas a tener inflación de 2 dígitos y desempleo de 2 dígitos, que no había pasado desde... Pues digo, en la época de Alfonsín tenías inflación, pero no tenías desempleo, y en la época de Menem tenías desempleo, pero no tenías inflación. Este gobierno ha logrado conjugar lo peor de los dos escenarios, ¿no? Inflación y desempleo. Y creo que es el principal fracaso. Seguramente. Gracias. Por favor. Hasta la próxima. Gracias, Osvaldo. Bueno, muchas gracias. Muy generoso por su tiempo, ¿eh? No, muy amable, ese tiempo que no lo veía. Adiós.